¿Sabías que en el continente americano existen dos confederaciones? Sí, el continente americano en cuestión de fútbol está dividido en dos confederaciones, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe, mejor conocida como CONCACAF, y la Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida como CONMEBOL. Cada una de ellas tiene sus torneos. Las plazas de los mundiales se otorgan de diferente forma. Existen diferencias económicas enormes entre una y otra. Y no hablemos de la diferencia de nivel futbolístico que hay entre ambas. Pero, ¿por qué están divididas? Bueno, para responder a esa pregunta tendremos que remontarnos al nacimiento de cada una de ellas, sus orígenes y todas las cuestiones económicas que hay detrás, porque no olvidemos que no solo tienen que ver las distancias, también los intereses políticos podrían estar metiendo mano en eso. No te despegues del video y quédate hasta el final y descubramos juntos qué está pasando con las dos confederaciones de América. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Comenzamos! La división de estas confederaciones casi podríamos decir que inicia desde su fundación. La CONMEBOL nace en el año de 1916, en conmemoración de los 100 años de la independencia de Argentina. Se creó un pequeño torneo de fútbol integrado por varios países, como parte de los festejos. El torneo estaba integrado por las selecciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que terminó siendo un gran éxito, por lo que los llevaría a organizar el Campeonato Sudamericano de Fútbol. Digamos que es lo que hoy en día conocemos como la Gran Copa América. De la misma forma, vio la luz la Confederación Sudamericana de Fútbol, institución que se encargaría de la organización de uno de los torneos más antiguos del mundo. Conforme avanzaron los años, los países restantes de Sudamérica se fueron uniendo a dicha institución para tener la oportunidad de jugar el prestigioso torneo. El primero fue Paraguay, en 1921, le siguió Perú en 1925, para 1926 Bolivia y Ecuador en 1927. Colombia tardó 10 años en unirse, pues se integraron hasta 1936, y para terminar Venezuela, que terminó de completar la confederación en 1952. Para ese entonces, la CONMEBOL ya contaba con muchísima experiencia y el desarrollo del fútbol avanzaba a pasos agigantados, pues ya tenían toda una estructura consolidada. El fútbol ya era parte fundamental en la vida diaria. Pero, ¿qué pasaba con la parte norte y centro del continente? Pues realmente durante todos esos años no pasaba nada en la zona norte y centro como confederación. Aunque el fútbol ya era popular y en algunos países parte fundamental en el desarrollo del deporte, pero no lograba ser del todo el favorito en varios países. Existían ligas y ya habían participado en algunos mundiales, principalmente la selección de México, pero en Estados Unidos y Canadá no era el deporte más importante, por lo que el fútbol no pasaba de ligas amateurs. Existían dos confederaciones, la antigua NACF que representaba a Norteamérica y había sido fundada en 1946, y la CCCF, que era la institución que llevaba las riendas en el Centro y el Caribe, que habían fundado en 1937. Y no fue hasta 1961 en el que nació la CONCACAF tal cual la conocemos, y para que eso pasara tuvieron que unirse las dos confederaciones de la zona. Como podemos ver, la división existe desde los inicios, pues cada zona del continente inició su propio camino en tiempos distintos, desarrollando competencias independientes. En muchas ocasiones se ha hablado de unir las dos confederaciones, pero existen muchos factores que no lo permiten, como: número 1, las distancias. Sabemos que actualmente la comunicación entre países se ha desarrollado bastante. Existen vuelos a todas partes del mundo y la conectividad no es problema. Se habla también de los tiempos de traslado. Pero si pensáramos en un juego Canadá versus Argentina, la distancia en vuelo de Buenos Aires a Toronto es de 13 horas, misma distancia que es de Europa a América, el cual ya no representaría un problema. Número 2. Repartición económica. El dinero siempre es un problema muy grande y en esta parte del mundo no existe una excepción, pues ningún país estaría dispuesto a perder en cuanto al tema económico, pues la repartición del pastel en cuestión de ventas de derechos de televisión son parte fundamental en el crecimiento y desarrollo del fútbol. Número 3. Diferencias del nivel futbolístico. Es bien sabido que en Sudamérica existe talento puro y son la pieza clave para que el fútbol en Europa tuviera el desarrollo que podemos ver en la actualidad, ya que ellos funcionan como productores masivos de jugadores. Se dice que existen más de 1000 jugadores brasileños regados por todo el mundo, y bueno, tampoco nos olvidemos que es la región que ha dado a los dos mejores jugadores de la historia, Pelé y Maradona, y actualmente Lionel Messi se encuentra en ese proceso. Diferente a lo que pasa en la zona de CONCACAF, que desafortunadamente el fútbol no ha tenido el desarrollo que ellos esperaban, pues las ligas no han logrado dar el salto de calidad que se espera y la producción de jugadores es mínima, pues son grandes consumidores de la producción de jugadores sudamericanos. Estas son las razones principales por lo cual las dos confederaciones no han logrado unirse. En alguna ocasión se intentó de algún modo con invitaciones ocasionales a participar en una Copa América o para jugar la Copa Libertadores, que es el torneo de clubes más importantes en el continente, principalmente con equipos mexicanos y la misma selección azteca, pero no ha pasado de ahí. Para el Mundial de 2026 se dice que el mismo Infantino en una reunión que se llevó a cabo en Miami
Invitó a las dos confederaciones a unirse, pero no llegó a un buen puerto pues los dirigentes de la CONCACAF se negaron rotundamente, asegurando que la diferencia de nivel futbolístico entre confederaciones todavía es muy alta. ¿Cuáles serían las ventajas si es que un día decidieran unirse? El nivel futbolístico de Sudamérica ayudaría al crecimiento profesional de CONCACAF. La creación de torneos internacionales en los que participarían los países que no han tenido la oportunidad de participar en un mundial. Se tendrían beneficios económicos que, bien repartidos, pueden incrementar las ganancias para las confederaciones y ayudarían al desarrollo del fútbol en las zonas del Caribe. Difusión de los torneos y visoría de nuevos jugadores. ¿Y las desventajas? Pues, como lo habíamos mencionado, la principal va por los intereses políticos y económicos que existen entre las confederaciones. Ninguna está dispuesta a renegociar las ganancias que se tienen. Se menciona la distancia, que podría afectar el desempeño de los jugadores por los recorridos tan largos. ¿Qué piensas? ¿Crees que se debería hacer una sola confederación? ¿Cuál confederación saldría más beneficiada? Déjanos tus respuestas, te leemos. Bueno, hasta ahora le hemos dado un pequeño vistazo a la organización que se tiene en el continente americano en cuanto a las instituciones que rigen el fútbol, y nos ha quedado claro que existen muchísimos intereses que las rodean, por lo que ver algún día una sola confederación en América sería un sueño casi imposible. Ahora bien, sabemos que el Mundial de 2026 será organizado por los tres países más poderosos del continente, Canadá, Estados Unidos y México, pero tienen una pequeña desventaja, pues por ser sedes no pueden jugar eliminatorias, ya que su lugar en la Copa del Mundo es automático. Así que cada una de las selecciones deberá buscar la forma de prepararse de la mejor manera. México ha sido el país que en los últimos 30 años ha tenido mayor contacto con la parte sur del continente, pues constantemente ha sido invitado a jugar sus torneos. Recordemos que en la Copa América el país azteca ha dado buenas muestras de gran capacidad competitiva, pues en 1993 en la Copa América de Ecuador disputó la final contra Argentina, repitiendo la misma actuación en 2001 jugando la final contra el anfitrión Colombia. También a nivel de clubes, en varias ediciones los clubes mexicanos han tenido actuaciones memorables, como en 2001, cuando el Cruz Azul dio cátedra de fútbol en la mismísima Bombonera, o las Chivas del Guadalajara, goleando al Boca Juniors. Y el último, el Tigres, que con sus refuerzos europeos se instaló en una final de Libertadores. Pero quien de verdad se llevó las palmas del continente fue el Club Pachuca, pues con una actuación más que sobresaliente ganó la Copa Sudamericana, derrotando al poderoso Colo-Colo de Chile en su propia casa. Se podría decir que desde 2001 a 2010, México y Sudamérica habían hecho un buen pacto con la participación de clubes y la selección en los torneos sudamericanos. Pero todo cambió cuando, de manera sorpresiva, la CONCACAF, confederación a la que pertenece México, no estaba nada contenta con esas participaciones, pues se dieron cuenta de que en sus torneos locales los mexicanos empezaban a restarle importancia, pues para la Copa Oro mandaban selecciones menores y para CONCACAF Liga de Campeones los clubes enviaban equipos B, todo para darle prioridad a los torneos sudamericanos. Así que empezaron a organizar la Copa Oro, que es el torneo de selecciones más importante de CONCACAF, al mismo tiempo que se organizaba la Copa América, y ordenaron al equipo mexicano a jugar con sus estrellas el torneo local, y la participación en Copa América sería solamente con la Sub-23, lo que provocó que las actuaciones en el torneo sudamericano se convirtieran en vergüenza. De igual modo, la CONCACAF de la mano con la CONMEBOL orquestaron que los equipos de México y Estados Unidos no volvieran a ser invitados a la Copa Libertadores, para que los equipos no dividieran sus equipos y llevaran sus estrellas a todos los partidos de la CONCACAF Liga de Campeones. Todo pensado por la derrama económica que generan los clubes y la selección mexicana en Estados Unidos. Dólares, pues actualmente México tiene una población considerable en el país de las barras y las estrellas. Mexicanos que han decidido establecerse en el país vecino, pero que no olvidan sus raíces. Por eso es muy importante para la CONCACAF que México mantenga su interés en los torneos de su confederación. Pero para el 2026, al no tener eliminatorias, los equipos del norte estarían buscando un lugar en la siguiente Copa América. Al principio se dijo que no lo estarían negociando de manera individual, pero después se supo que lo estarían buscando en bloque y organizar el torneo en tierras estadounidenses como en la Copa América Centenario, volver a generar las jugosas ganancias con los dólares americanos. Actualmente México vive una crisis futbolística, lo que ha puesto en duda si debería seguir participando para la CONCACAF o de una vez por todas aliarse a la Confederación Sudamericana, pero solo ha quedado en propuestas, pues lo más importante ahora para el bloque del norte es buscar la manera de prepararse para su mundial en 2026 y no quedar en ridículo como ya les pasó a Sudáfrica y Qatar en el último mundial. No olvidemos que la CONMEBOL tampoco es ajena a tener trato con estos tres países, pues las ligas de casa están mejor organizadas y con mayor capacidad económica, y la muestra es la MLS, que antes se caracterizaba por llevar a jugadores que en algún momento fueron estrellas mundiales y buscaban un lugar tranquilo para retirarse, pero ahora buscan dar el salto y competir por los fichajes con los europeos. Que no nos caiga de raro ver a Messi en verano jugando para un equipo en Estados Unidos.
Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte que sigamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.